8:32 minutos, 7:32 en las Islas Canarias, y comenzamos nuestra tertulia de lujo de hoy con don Antonio Omuloni. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Encantado de estar aquí. Y con una nueva incorporación, don Agustín Benito. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal, don Luis? Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Hoy, como ven ustedes, es la tertulia de los barbas, porque todos aquí tenemos barba. Es verdad. Bueno, pues vamos con esta tertulia de los barbas. ¿Cuál tema les excita a ustedes más? Hablaremos a partir de las 9 de la guerra de Irán, con don Endika Seoane. Así que, excluido el tema de la guerra de Irán, vamos con la corrupción del PSOE, valga la redundancia, porque, en fin, aquí empieza a haber ya casi una costumbre. Te levantas por la mañana y dices, a ver cuál es el caso de corrupción del PSOE del día. O vamos con von der Leyen y cómo dice que Europa, que no sabemos quién es, Europa cometió un error estratégico al alejarse de la energía nuclear. Hace falta tener jeta, ¿no? Hay que ser sinvergüenza. A mí me gustan los dos, pero... Pues vamos con este segundo, venga. Bueno. Es una... Que lo diga como si fuese algo ajeno es lo más grave de todo. Nadie va a dimitir, porque esto no es haber elegido una energía sobre otra, un método sobre otro. Esto es haber apostado, haber claudicado e impulsado una estrategia de ruina y de destrucción de Europa. A estos tíos, a von der Leyen y a sus amos, les sobra el hombre blanco. Les resulta difícil de gobernar cuando una sociedad de familias y de personas autóctonas que exigen una sanidad, una seguridad, una infraestructura, lo hemos dicho muchas veces. Y un método ha sido, como decía usted esta mañana, don Luis, la estrategia de arruinar a la gente corriente, unas veces por medio de la energía, que es carísima, en Europa, no solo para las familias, también para producir, y eso redunda en todo, pero también, mezclando un tema con otro, con métodos como Madrid 360, que obliga a los trabajadores y a las familias a renunciar a su vehículo, que funciona perfectamente, y tener que comprarse otro eléctrico, muchas veces fabricado en China o con material o con componentes hechos en China, para favorecer a China, que es casi secundario, pero sobre todo para arruinar la vida de la gente trabajadora, de la gente normal. Y ahora viene von der Leyen a decirnos que, bueno, nos hemos equivocado de estrategia, que es que a lo mejor ha sido un error. Bueno, hay errores que son letales, y hay errores que no solo deberían costar una carrera política, sino a lo mejor deberían costar la libertad. Algún día tendrá que haber juicios contra esta gentuza a la que no ha votado nadie, a la que no ha elegido nadie que ha sido votado previamente, porque esa película de que votamos al Parlamento Europeo y luego ya ellos a la Comisión, eso no es verdad. El Parlamento Europeo no elige, solo refrenda, pero no elige la Comisión. Y por eso es la gravedad, es tal la gravedad, todo esto en medio de una guerra de Irán, en la que von der Leyen ayer pretendió intentar que Europa tuviese una voz, cuando Europa ha perdido todo tipo de voz en el mundo, porque precisamente los que toman las decisiones de Europa, muy poquito, si es que alguno está dentro de Europa. A mí lo que me gustaría saber, después de esta declaración de von der Leyen, es lo que piensan los dirigentes del PP, porque hay que recordar que el actual vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, celebró hace años el cierre de Garoña en las redes sociales. Se hizo un poco apología de ese cierre. Como bien dice Antonio, al final ellos han impulsado restricciones climáticas que arruinan a las familias, que arruinan a los autónomos, y ahora es un reconocimiento porque evidentemente están viendo que en toda Europa está habiendo un giro hacia partidos patriotas, hacia partidos soberanistas. En Austria, por ejemplo, el FPÖ ya es primera fuerza, cada día está más fuerte con en torno al 40% del voto. Algunos sondeos incluso hablan de que Marine Le Pen, el partido de Marine Le Pen o de Jordan Bardella en Francia puede ganar una segunda vuelta ante Emmanuel Macron. Y yo creo que más que un giro de reconocimiento de ese mal que han hecho a los europeos, es más una estrategia pura para ver si alguno vuelve a caer y vuelve a votar a esos partidos moderaditos del centrito cobarde, aliados del PP, para que vuelvan a seguir, o para que algunos sigan en el poder, aunque yo no tengo ninguna esperanza. En el caso, por ejemplo, en Alemania, Merz ha dicho esta semana que va a mantener esa coalición con los socialistas.
La verdad es que es una situación un tanto esquizofrénica, pero bueno, es normal que uno esté en una situación esquizofrénica cuando no sabe exactamente qué es lo que quiere hacer. Por un lado, Merz resulta que se ha desmarcado, y también Ursula von der Leyen, de la postura del Partido Socialista Europeo tratando de poner obstáculos a la guerra contra Irán. Merz viajó a Estados Unidos, apoyó explícitamente a Trump. De hecho, criticó a Sánchez allí en Estados Unidos, diciendo no gasta lo que tiene que gastar en la OTAN, etcétera, y ha apoyado claramente a Estados Unidos y a Israel. Ursula von der Leyen también. Por otro lado, sale Merz y dice no, pero después de las elecciones en Baden-Württemberg, donde se ha disparado la AfD duplicando sus resultados, se ha hundido la izquierda, sale Merz a decir que no, que la coalición con los socialistas en Berlín no está en riesgo. ¿En qué quedamos? ¿Dónde quiere estar? ¿Quiere estar con el socialismo europeo, el PP europeo, o quiere estar con Trump? Porque eso de moverse entre dos aguas, pues al final te disparan desde todas partes, no sé. Están el PP y el PSOE están en lo mismo. Hacen como que no están entre ellos, pero están Sánchez hace lo mismo, pero al revés. Sánchez viene aquí a decirnos que está en contra de la guerra, que la paz, que no sé qué, que no sé cuánto, pero luego está participando el gobierno de España, el ejército español como los demás, y no pasa por el Congreso para que se vote, para que se debata, pues porque va a quedar en evidencia que está participando realmente, y que la estrategia pasa por decir lo que cree que toca decir y hacer, como le ha tocado el papel, allí donde se reparta, le ha tocado el papel de ser el adalid de la paz frente a la guerra de Trump, y lo ejerce y ya está. Y a von der Leyen ahora pues le toca decir que, como dice Agustín, para salvar al Partido Popular de la reacción de la gente corriente en Europa, que también se ha dado en Estados Unidos, se dio en Brasil, se volverá a dar en Argentina, en Chile, ahora va a jurar Kast como presidente, en tantos sitios, en todo el mundo, en todo Occidente. Ante esa reacción, alguien ha visto que la única manera ya no es a lo mejor hacer como que nos levantan la bota del cuello y darnos algún héroe que podamos votar de los partidos tradicionales, pero para la inmensísima mayoría de la gente empieza a no colar, claro. Sí, ahora no, que venga von der Leyen ahora a decirnos que la energía nuclear que van a invertir y que tiene bondades, cuando han invertido muchísimo más de nuestro dinero en destruir la energía nuclear de lo poquito que van a invertir ahora en los microreactores y en todas esas batallas que, por cierto, cuando rasca uno un poco, ve quién está detrás de eso y al final son los mismos globalistas encamados con esta gentuza. O sea que al final han descubierto la forma también de trincar con... no, trincaron con quitarnos la energía nuclear, ahora trincan con... Por cierto, estoy recordando que ya hubo otro fiasco sonoro de la Unión Europea donde trincaron con el proceso de transición hacia la generación de biofuel, de biocombustibles. Entonces, que había que, para evitar el calentamiento global, había que dedicar tierras de cultivo a biocombustibles. Entonces, al cabo de unos poquitos años, dicen, no, resulta que es que, claro, de dedicar tierras de cultivo a biocombustibles, entonces quita tierras para producción agrícola, con lo cual, después de dar la orden de hacer eso, trincando gente ahí, subvenciones y tal, dan la orden de hacer lo contrario. Y dices, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Pues dos, arruinar Europa y trincar. Trincar por una cosa y por la contraria. Pero son los mismos que han aprobado el Pacto Verde que arruina al campo y a la industria española y europea, son los mismos que han respaldado y han votado el acuerdo con Mercosur, que va a arruinar a los productores españoles. Por cierto, celebrando unas salvaguardias que ya desde el propio Mercosur dijeron que no se podían aplicar porque no se habían pactado. Entonces yo creo que es un poco, se está replicando la estafa que del Partido Popular, por ejemplo, aquí en España con Feijóo, ¿no? Yo creo que al final algunos están haciendo que reconocen, pero en el fondo mantienen todas las políticas socialistas que nos arruinan. Bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero muy interesante esta cuña que se está abriendo en el gobierno de coalición entre populares y socialistas en Bruselas. Por un lado, von der Leyen a favor de la guerra y Merz también. Por otro lado, están todos los socialistas movilizados: Borrell, Costa, Rivera. Sánchez... Rivera.
Rivera, todos diciendo que no, que muy mal, y además acusando a von der Leyen de extralimitarse en sus funciones porque está adoptando el papel de Kaja Kallas, la ministra de Asuntos Exteriores europea. Bueno, hay folloncete. Y luego en medio está Macron, que no es ni del Partido Socialista Europeo ni del Partido Popular sino Europeo. De los dos. No, es ante todo francés, ¿no? Y tiene complejo de Napoleón. Y entonces coge y no puede decir que participa en la guerra de Trump, porque Trump es el mal absoluto. Y además porque Francia jamás participaría en una guerra que ellos no dirijan. Con lo cual, así les va. Con lo cual, coge y dice que va a hacer una misión internacional pero defensiva, para abrir el estrecho de Hormuz. O sea, que va a soltar pepinazos contra todo aquel que intente cerrar el estrecho de Hormuz, pero es una misión defensiva y, por supuesto, dirigida por Francia y, por supuesto, internacional. No vamos a hacer que Estados Unidos pueda hacer lo que le dé la gana, ¿no? Y si le cae un pepinazo a un barco de esa flota, ¿quién les va a defender? Francia, de Irán. La verdad es que no. Sabemos que no. O sea, es otro que está jugando a que no participa en la guerra, pero participa y en ello arrastra a militares de media Europa sin que se vote en el Congreso. A mí me parece gravísimo, con independencia de la guerra y de la causa, de las razones, de lo que vaya a ocurrir o de lo que pueda ocurrir. Me parece gravísimo que no pase por el Congreso. Es un acto más de tiranía de este tío. No pasar por las Cortes para decidir si enviamos a 200 españoles a jugarse la vida en una guerra que decimos que no tiene nada que ver con nosotros. Si mañana a la fragata que va a estar por la zona le ocurre algo, le llega un torpedo, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, seguramente, porque gobernando Sánchez aquí nunca pasa nada. Pero nadie ha decidido la soberanía popular, tanto que Óscar Puente poniéndose la bandera de España en el perfil de Twitter y todas estas patochadas, tanto que hablan de soberanía nacional. La soberanía nacional reside, o la hemos delegado, bueno, nos hicieron delegarla, tampoco es que la hayamos delegado voluntariamente, en el Congreso de los Diputados, y es el Congreso de los Diputados el que decide ese tipo de medidas tan importantes. Bueno, pues tampoco. Aquí, como además es Sánchez el que tiene que convencer seguramente a sus socios, porque posiblemente un pacto con el PP en esto sería medianamente sencillo para Sánchez, pero su problema es lo que tiene a su izquierda o alrededor. Entonces, por esa pulsión totalitaria o autoritaria de Sánchez, pues vamos a mandar no sabemos si al matadero, a 200 españoles, y aquí no pasa absolutamente nada. Yo creo que demuestra la hipocresía del gobierno, ¿no? El no a la guerra como lema para tratar de aglutinar a esa izquierda en un contexto electoral esta semana en Castilla y León, y por otra parte, lo que se ha mencionado en el informativo de esta mañana, el contrato de 1.300 millones de euros en defensa, que no sabemos si será para cumplir ese acuerdo que dicen que no van a cumplir del 5% del PIB como exige la OTAN y exige Donald Trump. No sabemos cuál será la reacción de Podemos, de Sumar, de los socios de Bildu, de Esquerra, de los socios de Pedro Sánchez. Y entonces, bueno, pues yo creo que es un poco lo de siempre, ¿no? Sánchez es una persona autoritaria, es un autócrata y trata de engañar desde que llegó a la Moncloa en junio de 2018. Trata de engañar cada día a todos los españoles. A Sánchez le compensaría, me cuesta creer incluso que sea tan cortoplacista, pero le compensaría que pase lo que sea, esto es por muy fuerte que sea, que pase lo que sea la fragata española si gana las elecciones en Castilla y León, si queda primero. Sí. Que según algunas encuestas no anda tan lejos. Está clarísimo. No sé si lo consigue. No, algún sondeo incluso habla de empate técnico en escaños, desde luego, entre Partido Popular y Partido Socialista. Sí, al final son tantas provincias, hay tantos partidos provinciales que un escaño baila por muy poco, quién sabe. Vox está subiendo mucho y el PP lo está pagando. ¿Qué creen ustedes que va a pasar este Agustín no domingo? Se equivoca con esas cosas. Bueno, yo creo que el PP... ¿Es buen pronosticador? Es estupendo. ¿Sí? El PP se mantendrá más o menos. Bueno, yo quiero aquí currículum. ¿Qué elecciones ha acertado usted? Todas. Bueno, no, casi todas. No, es verdad. Por ejemplo, en las últimas de Aragón acerté los escaños del Partido Popular, acerté los escaños del PSOE y me quedé uno por debajo de los de Vox, que yo dije 13
y pasaron de 7 a 14, duplicaron el número de escaños. Yo creo que Vox va a tener en torno a 18, 17, 18. Creo que el Partido Popular ganará 1, más o menos. 32. 32 y el Partido Socialista va a perder entre 3 o 4. Ese es mi pronóstico. Yo creo que el PP va a bajar. ¿Usted cree que el PP va a bajar? Sí, creo que sí. Creo que sí. El que acierta y yo creo que Vox va a pasar de los 20. ¿Va a pasar de los 20? Sí. ¿Y el PSOE gana o no gana, no? No, el PSOE No tanto, pierde 3-4 escaños, 3-4, como sí, dice sí. don Es que Agustín. el León... Yo creo que el PP, pues a lo mejor gana un escaño. Sí, yo es que el León como reino, el oeste de la comunidad autónoma, le va a pasar mucha factura al Partido Popular por los incendios. Mucha. Y... O sea, Mañueco no apenas está pudiendo ir por esa zona porque no le pueden ni ver. Es verdad que esta Unión del Pueblo Leonés, que al final, si no estuviese el PSOE seguramente se llevaría algún escaño más, y Vox también. Pero el castigo va a ser fuerte. Y Mañueco es... Esto es mucho decir, pero Mañueco es quizá el peor candidato autonómico que tiene el Partido Popular. Y es mucho decir, ya digo. Pero es un candidato muy limitado. ¿Por qué? Bueno, fue el primero que tuvo un gobierno con Vox y no supo manejarlo, lo manejó fatal, lo manejó enfrentado o digamos que teniendo incómoda a Génova y a su socio a la vez. Mañueco no es un hombre de Feijóo, ni muchísimo menos, pero ha ido cayendo ahí. Es un hombre sin ningún tipo de trayectoria fuera de la política. Pasó de nuevas generaciones al ayuntamiento, del ayuntamiento a la comunidad autónoma. Eso no le diferencia mucho de la inmensa mayoría de los candidatos del Partido Popular. Pero se le notan las costuras. La relación con Vox es de insulto diario. Pero eso ahora, cuando estaban en el gobierno, la relación no era mala, había buena relación personal. Y de hecho se produjo ahí un episodio que a mí me pareció muy positivo, que fue lo del anuncio de que a las mujeres que desearan abortar se les ofrecería que aquella que voluntariamente quisiera pues pudiera someterse a una prueba de latido fetal para escuchar al feto. Me pareció aquello un avance, una buena medida provida que habían exigido Vox, pero en la que estaba de acuerdo el PP, y de hecho la presentaron conjuntamente el consejero del ramo y el otro consejero de Vox, y entonces ahí se produce una intervención de Génova junto con sus medios amigos para machacar a Vox, y al final va el Partido Popular de Mañueco y retira el asunto. Pero la intención de inicio era sacarlo adelante y no había mala relación personal entre Vox y Mañueco. Fue más desde Génova que se metió ahí la cuña, y luego ya pues Mañueco se somete a los dictados de Génova, y cuando llega el tema de los menas dice pues aquí hay que coger menas, y dice Vox pues los vas a coger tú porque yo no, y se sale de los gobiernos, y entonces ya después la relación pasa a ser muy agria, pero ya después, o sea, al principio no lo era. Yo Mañueco en principio no lo veo de lo menos potable del PP, todo lo contrario. Yo me refiero a nivel, ya te dejo, político, a nivel casi intelectual. Es una comunidad autónoma en la que sociológicamente es facilísimo que el PP y Vox sería facilísimo que se entendiesen. De hecho, lo del latido fetal tenía todo el apoyo de la sociedad. Donde no tenían apoyo era la sociedad de Génova 13, que algunos se creen que representa a la gente, y no lo hace. En la calle tenía el apoyo. De hecho, no lo presentó Juan García Gallardo, el vicepresidente de entonces de Castilla y León, de Vox. Lo presentó el PP. Lo anunció el Partido Popular, una medida pedida, impulsada por Vox. Y de hecho es una comunidad autónoma en la que los médicos, la objeción de conciencia para practicar el aborto es total. No hay médicos que quieran practicar el aborto. Y aún así, el Partido Popular aprieta por esa vía, por representar una ruptura. El otro día dijo Mañueco que el partido de Santiago Abascal quiere lanzar a personas al mar. O sea, está tensando la cuerda. Sí, eso es una manipulación bastante repugnante. Sí. Bueno, pues después de romper el pacto de gobierno, la relación con David Hierro, portavoz, con Pollán, el candidato no, porque era el presidente de las Cortes y bueno, estaba al margen de eso, pero con David Hierro era muy tensa. Llegó un día Mañueco a coger un papel que le dio David Hierro, hacerle una bola y tirárselo al escaño. O sea, es una... él ha ido escenificando, quizá no por el principio, lo cual es aún más grave, escenificando una tensión
que no existe en la calle y que podría no existir en la calle y que seguramente al Partido Popular le daría hasta más votos. Ha dicho usted la palabra correcta, escenificando. Bueno, es decir, es una escenificación pues y al final pues realmente lo que hacen es acentuar las diferencias, pues bueno, me parece bien. Así al final para Vox es muy bueno. Y para el PP tampoco es malo. El enfrentamiento PP-Vox al final lo que hace es desdibujar al PSOE, como pasó, por ejemplo, en Extremadura, como pasó, por ejemplo, en Aragón. Y al final, queramos o no, pues vamos a tener que ir a un bipartidismo, donde tiene que quedar un partido conservador, Vox, y un partido socialdemócrata, el PP. Yo creo que el PSOE... Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que va a ser el PSOE. Creo que desdibuja al PSOE. No os puedo llevar a la contraria, pero creo que el que juega, y tradicionalmente la democracia española, el que juega a ser el centro, desaparece. Y contra Sánchez... Si lo hace mal, desaparece, sí. Y siempre lo hacen mal, porque contra Sánchez no vale. Es difícil jugar tintas. porque es un killer. Pero, claro. pero, ojo, porque la situación internacional favorece al PP. O sea, si al final el PP quiere ser el que sobreviva, porque solo va a sobrevivir uno de los dos, o PSOE o PP. Si el PP quiere ser el que sobreviva, la situación internacional le favorece... porque en estos momentos el impulso internacional hace que el barco soberanista tenga el viento de popa, con lo cual va a seguir subiendo. Si el PP es inteligente, se suma a las reivindicaciones más de sentido común, como por ejemplo pues, dejar de arruinar nuestra economía, dejar de arruinar el campo, dejar la estafa climática, dejar de apoyar la inmigración descontrolada. Si se suma a esas cosas y trata de marcar distancia con Vox en otras, pues bueno, o en esas, pero en cuestiones de matiz, pues bueno, el que va a sobrevivir es el PP, porque el Partido Socialista, por cómo viene la ola internacional, está condenado a la desaparición. En Alemania, en Baden-Württemberg, el Partido Socialdemócrata alemán se ha quedado a medio punto de ser extraparlamentario. O sea, es que es la leche lo que está pasando en todo el mundo. Y el Partido Popular, si es inteligente, lo aprovechará. Si no es inteligente, pues claro, se le comerá a Sánchez, que es un killer. Pero el partido, para el PP alemán, la CDU, es todavía más progre que el PP de aquí. Sí. Claro, entonces si le come terreno, está mucho más lejos de la AfD que el PP de Vox. Entonces, juega a estar lejos. Si va a jugar a estar cerca, Vox se come al PP. Porque al final, el PP, cuando se ha acercado al PSOE, fracasa, porque es la copia del original. Si se acerca a Vox, va a ser la otra copia del original. El PP está condenado a morir. No, es que aquí no entendemos el que realmente nuestro problema no es que haya una discrepancia en cuanto a ideología, sino hay una discrepancia en cuanto a metodología. Lo que ha hecho el mundo progre en los últimos 20 años es cambiar las reglas del juego. Estábamos jugando al ajedrez y de repente cogen y te meten ahí una baraja de cartas. Y dices, ¿pero qué pinta aquí la baraja de cartas? Y entonces se empieza a discutir sobre la baraja de cartas y sobre si es mejor tirar un as o tirar un rey. No, vamos a ver. El PSOE ha impuesto, el socialismo en general en Occidente ha impuesto un marco de juego que no tiene nada que ver con lo que había antes. Hay que salirse de ese marco de juego y volver a recuperar las discrepancias normales. Ejemplo de discrepancia normal entre un PP y un Vox. Leches, puedes discrepar en cuanto a si hace falta Estado autonómico y cuánto Estado autonómico hace falta. Lo que no puedes es discrepar diciendo, no, si Vox defiende que hay que ir contra el separatismo, yo defiendo que no hay que ir contra el separatismo. No, ahí ya estás en el marco de juego del PSOE. No, tienes que volver al otro. Y tienes que decir, pues hombre, a lo mejor sí sería bueno ilegalizar a determinados partidos que ponen en riesgo esto. Pero yo defiendo el Estado autonómico porque creo que la descentralización administrativa ha tenido sus ventajas, aunque pueda haber tenido sus problemas. Yo qué sé, puedes discrepar en esas cosas. El problema es si te sumas al proyecto confederal del PSOE, pues entonces ya estamos muertos, gana el PSOE, se gana quien sobrevivirá de los dos, será el PSOE. Yo lo que sí creo es que coincido en que el PP tiene un problema entre lo que dice y lo que hace. Dice que es oposición a Sánchez, pero se reparte las instituciones con Sánchez, el Tribunal Constitucional, la Junta Electoral Central, el Consejo de Radio y Televisión Española. Entonces, tú te llamas a manifestarte en Madrid con esas manifestaciones con karaoke, etcétera, y con Aznar, y con Rajoy, y con Ayuso, etcétera, y luego aplicas todas las políticas socialistas, como se ha demostrado en las cuestiones de las políticas migratorias, que el reparto de menas fue por lo que Vox salió de los gobiernos, las políticas climáticas que hablábamos antes, las políticas de género y el adoctrinamiento de los niños en los colegios. Entonces el Partido Popular está en una disyuntiva muy complicada porque no tiene absoluta ninguna credibilidad.
volviendo a Castilla y León, creo que la campaña del PP ha sido mala. Ha sido mala y... En el PP nunca se le han dado bien las campañas electorales. Y vivimos en campaña. Y vivimos en campaña. La cuestión es, ayer salió Moreno Bonilla en una entrevista y dijo que llamando a pactos de Estado con el PSOE bueno, el PSOE moderado, y dijo que cuando se vaya Sánchez... Yo creo que lo hizo a propósito para boicotear al Partido Popular en Castilla y León. Puede ser. Y luego que previsiblemente tenga un mal resultado en Andalucía, o por lo menos hay sondeos que indican que va a perder esa mayoría y que Vox va a tener un ascenso brutal, pues pueda decir, oye, al final yo he tenido mejor resultado que Mañueco. Entonces, ayer en el Senado, por ejemplo, por la tarde en comisión, el PP vota a favor de que los migrantes con orden de expulsión se puedan agarrar al arraigo para evitar esa expulsión. Entonces yo creo que la campaña del PP ha sido un desastre y el domingo creo que se ratificará y va a estar muy lejos de los resultados que en Génova 13 les gustaría tener. Es que el PP estando entre el PSOE y Vox, que es que se están en medio de dos cosas que están muy lejanas. No ha conseguido imponer su criterio, su voz, sus políticas en 50 años casi de democracia, no lo va a conseguir ahora, cuando es más difícil que nunca. Ni con mayorías absolutas lo ha hecho, no lo va a hacer ahora. Depende de si Ursula von der Leyen toca el pito. Si Pues dice, es que ya no manda. Ahora toca romper con los socialistas y acercarnos a Trump, y entonces el Partido Popular Español obedecerá. Tendría que colar y eso... Y en el camino se quedará gente. Ya dijo Rajoy que los conservadores al Partido Conservador, los liberales al Partido Liberal. Pues ahora habrá que decir que... Pero eso son formas de hablar, hombre. Bueno, pasó. De hecho, pasó y se rompió. Y para mí el PP ahora es Ciudadanos de color azul. O sea, es un partido que, bueno, que está ahí en medio, a ver qué rasca, que dice en un sitio, que dice en otro, que le sigue votando muchísima gente por costumbre y pensando que hace una revolución. Juanma Moreno, que estuvo el otro día en un programa de televisión, como dice Agustín, y uno, si pone debajo en el rótulo que es Partido el PSOE, te lo crees. Te lo crees perfectamente, no hay ninguna diferencia. De hecho, es como... El PSOE bueno es él. Eso piensa, me parece a mí. Juanma Moreno representa exactamente lo que es el Partido Popular. Y mucha gente todavía le vota, y esto lo sé de primerísima mano en Andalucía, pensando que genera una revolución, que han acabado con 40 años de socialismo. No, habrán acabado con 40 años de PSOE, pero el socialismo sigue exactamente igual allí donde gobierna el Partido Popular. De hecho, la Comunidad de Madrid, que es un poco el ejemplo antagónico de Juanma Moreno, siempre se habla de que Ayuso le va a mover la silla a Feijóo. Yo creo que será Juanma Moreno el que se la mueva, Moreno Bonilla. Vamos, eso está cantado. No hay ninguna duda, ¿no? Bueno. Ayuso, que en teoría representa lo contrario, la libertad, la madrileña, no sé qué, no sé cuánto, año tras año aprueba los presupuestos más caros de la Comunidad de Madrid, que más le cuestan a los madrileños. Y no sirven, por supuesto no llegan para los servicios, pues porque año tras año la Comunidad de Madrid llegan más de 100.000 personas. Es una Comunidad de Madrid que tiene unos servicios para 5,5 millones de personas y hay camino de 8. Y año tras año, las personas que trabajan y que producen en la Comunidad de Madrid les esquilma para que eso acabe en las personas que vienen de fuera y no producen precisamente nada, ni neto ni en bruto, a cambio de lo que reciben. Bueno, pausa publicitaria y continuamos, y se incorpora nuestro tercer contertulio de hoy. 9:03, 8:03 en las Islas Canarias. Hoy sabremos si Guardiola se alza con la victoria o si por el contrario será el Madrid. Bueno, vamos con don Endika Seoane, que se incorpora a nuestra mesa de tertulia. Buenos días. Buenos días, Luis y compañía, y gracias por volver a contar conmigo una ocasión más. Bueno, estamos en una situación, 11 días de guerra en Irán, donde, no sé, yo tengo unas sensaciones como muy peculiares. Ayer Trump hablaba en un tono que me hizo pensar que existen ya conversaciones bajo la mesa entre Estados Unidos y el gobierno iraní, porque le daba órdenes al gobierno iraní. Le decía: Irán tiene que quitar las minas que haya puesto en el estrecho de Hormuz, porque si no se va a enfrentar. Parecía que le estaba hablando a Delcy Rodríguez. Entonces, yo no sé exactamente qué está pasando, pero por resumir un poco, parece que la guerra, pues en 11 días, está prácticamente ganada,
a expensas de que el régimen iraní hice la bandera blanca, pero tampoco estoy ya muy seguro de quién es el régimen iraní, porque no sé quién manda en estos momentos. ¿Qué está pasando en Irán, don Enrique? Claro, es que tenemos que, yo creo que subrayar que al final el régimen se ha mostrado más resistente de lo que se creía. Al final el régimen, a pesar de que ha saltado todos los procedimientos establecidos en su constitución de año 79, tenía que haberse establecido una regencia formado por 3 miembros, entre ellos Pezeshkian, el presidente. La Guardia Revolucionaria, que es la que realmente ostenta el poder fáctico en Irán, ha decidido dar un pseudo golpe de Estado dentro del país y alzar al hijo del fallecido ayatolá. También creo que es importante destacar que esto nos lleva a la conclusión de que Irán no es Venezuela. Irán es, lo pensaba el otro día, junto con las poblaciones del Valle del Nilo y las del Río Amarillo y el Yangtze en China, es una de las naciones más antiguas del mundo, con una continuidad que demuestra que al final, pese al régimen, hay un nacionalismo iraní latente, que lo que hace que la parte de su población, sobre todo las clases populares, que son las que siempre han sustentado al régimen, hagan efecto bandera alrededor del mismo. Y quería también señalar que en materia de política interna, es que a Estado Trump y a Estados Unidos en general lo que le conviene más que nada es que la guerra acabe. Porque he leído algunos informes de economistas de que el cierre del estrecho podía llevar a una estanflación, y lo que lleva a Trump a ganar, sobre todo las elecciones año 24, es cabalgar sobre la inflación que tenía el gobierno de Biden y su delfín Kamala Harris. No sé hasta qué punto puede afectar esto para las midterm, porque digamos que hay varias facciones en el gobierno estadounidense, es un melón que podemos ir luego, pero es importante. Lo destacaban como los priorizadores, los restrainers y los prioritizers, los priorizadores. Estos últimos abocarían por una enfoque hacia China. Los restrainers, los contenedores, digamos en español, que estarían dirigidos por Vance, enfocarían más hacia asuntos internos, lucha contra la inmigración, políticas identitarias, que han pedido peso en favor de Marco Rubio, que es el que sería buscaría la primacía, esa primacía que tiene Estados Unidos desde el año 91. Por tanto, sabiendo que Trump cabalgó sobre los restrainers, sobre esa acción de Vance para ganar, sobre todo en el Roosevelt y en otros lugares de Estados Unidos, pienso que esto le puede costar caro en las midterms, si no acaba pronto, pero no solo por demérito propio, no por mérito de los demócratas, que no tienen ningún líder alternativo más que el alcalde del estado de Nueva York y no puede presentarse a las elecciones. No sé que ustedes cómo lo ven, pero estas son mis conclusiones iniciales. Bueno, sin duda las elecciones de medio mandato de noviembre son un límite. Yo entiendo que esto es puro vaticinio, ¿no? Pero no es periodismo, pero de aquí a verano sería ya mucho que durase la guerra, porque es verdad que las elecciones de medio mandato son importantes. Se renueva toda la Cámara, todo el equivalente al Congreso de los Diputados, 1/3 del Senado, y muchos estados se van a votar, y puede, si sigue la cosa así, mantenerse la baja popularidad de Trump, que está en el momento más bajo desde que volvió a la Casa Blanca, y no le conviene, y la elección es así. No le conviene que la guerra se alargue. Es verdad que, evidentemente, pues Irán no es Venezuela, y el ayatolá es el líder religioso de los chiíes, que son 400 millones de personas. No es solo Irán, hay otros 3 países en los que el gobierno es chií. Y claro, no es quitar a Maduro haciendo un show y poner a Delci para que colabore después de haber traicionado a su jefe. No, eso se antoja más difícil. Tampoco creo que a Irán le convenga una guerra larga. Entonces, y tampoco parece que haya estallado. Lo que veo una garantía de guerra larga sería que se desplegasen tropas en el terreno, y eso sí que lo veo casi que un suicidio político para Trump. No creo que diese ese paso. No va a haber tropas en el terreno. Si acaso puede haber presión militar en el noroeste y el norte con los kurdos, que pasen desde Irán. Entonces ahí sí puede haber algún combate terrestre entre kurdos e iraníes. Pero yo es que creo que no somos conscientes de algunas cosas que están pasando y que hacen que la situación de Irán sea en estos momentos enormemente desesperada. Primero, Irán, creo que el 80% de su producción
petrolera sale de una isla que está ahí en el Golfo. Estados Unidos no necesita conquistar Irán con boots on the ground. Conocerse con esa isla ya tiene controlado el 80% de la exportación de crudo de Irán, con lo cual Irán quedaría automáticamente privada, un Irán que no se pliegue a Estados Unidos quedaría privado de su capacidad de exportar por vía marítima. Y luego una segunda cosa, ¿cómo demonios gobierna usted un país cuando tiene volando por encima aviones de Estados Unidos y de Israel que si intenta usted hacer una reunión de gobierno le van a meter un pepinazo? Si intenta usted reunir a mandos de la Guardia Revolucionaria, le meten un pepinazo a la reunión. Si intenta usted trasladar a algún edificio los resortes de poder, le meten un pepinazo. Y luego, para colmo, los israelíes tienen hackeada toda la internet iraní, con lo cual tampoco puede usted comunicarse de manera normal con la gente. ¿Cómo gobiernas y cómo resistes en ese país? Yo creo que Trump dijo que esto iban a ser 4 o 5 semanas, y van a ser 4 o 5 semanas. Mucho más no puede el régimen iraní. Entonces no me extrañaría que ya estén... Bueno, y de hecho Trump dijo que había ya algún contacto bajo la mesa, o lo dejó caer de una forma... ¿no? Sí, no, sin duda se va a querer avanzar hacia una negociación. Irán sí que ha rechazado un alto el fuego, también hay que subrayarlo. Porque yo sí ¿Lo ha rechazado? Es decir, diferenciemos entre lo que se dice y la realidad. O sea, un Delcy Rodríguez, si creyéramos las cosas que ha dicho desde que se llevaron a Maduro, pues los martes y jueves sale diciendo no aceptaremos órdenes de Estados Unidos, y el miércoles y el viernes ya está firmando los decretos que le han dicho, ¿no? Yo sí que insistiría que no creo que podamos medir por el mismo parámetro a Irán que a Venezuela. El régimen es como una hidra, le cortas la cabeza, sale otra. Al final no es el jomenismo, es la República Islámica, no se basa en un personalismo de ningún ayatolá. Sí, y un Estado mucho más estructurado. Estructurado y con una identidad nacional muy fuerte. E incluso lo que hablamos, yo sí que creo que a Irán le puede venir bien una guerra larga por el hecho de que está consiguiendo en parte drenar recursos de Estados Unidos y de Israel. Y voy más allá. Ahora mismo Rusia, para ella es un regalo esto. Está consiguiendo ahora mismo volver a sacar su crudo. Ha conseguido que la India, que Trump le haya impuesto un 50% de aranceles a la importación de crudo ruso, lo vaya a eliminar. Y en parte está consiguiendo que los recursos que van para la lucha contra Irán no vayan a la lucha a favor de Ucrania. Que también entonces eso, que Irán resista le viene bien a Putin. No a Irán. Irán sí que considero que le sería útil continuar el combate, y lo que está más o menos ahora en lucha, por supuesto, contra el resto de Estados árabes, que por cierto le han condenado de la Liga Árabe a Irán. Irán no es árabe. Justo, precisamente. Irán al final es un país persa, chií, que además hay que subrayar esto, ¿no? Que a veces también se pasa por alto que el nuevo ayatolá, cuyo nombre es Martirio justo en árabe, ¿no? El nombre es en árabe, no en persa, justo. Esto me pareció curioso porque con la identidad que tienen ellos, y al final una persona que ha perdido a su mujer, a sus hijos, a su padre, esto en la cosmovisión iraní del martirio desde Hussein en Karbala, que lo ven todo como un sacrificio metafísico por el bien y por Alá. Esto es una cicatriz muy fuerte para ellos. A veces pienso que medimos mucho esto desde nuestra cosmovisión occidental, que no es extrapolable sobre todo a clases altas de Irán, sí. O sea, lo que vemos a veces en Twitter de mujeres quitándose el velo, que muchas son expatriadas o muchas son mujeres de clase alta de Teherán, pero las clases populares, las que aupan a Khomeini en el 79, sí que están en su mayoría alineadas con esto, pero por su propia cosmovisión. Y yo pienso de verdad que el régimen ya de por sí va a caer por su propio peso desde aquella del Banco Allende, que era, digamos, uno de los bancos más fuertes del país, y la inflación que tenían, también la caída de las infraestructuras, porque este régimen, por su mala gestión económica, se ha dedicado a financiar proxies por toda la línea de resistencia en vez de financiar su propio país. Está aprendiendo ya ese apoyo entre los barsíes, los mercaderes, las clases populares, y yo pienso que el ataque al final lo que hace es un efecto bandera de esta gente, otra vez alrededor del nuevo ayatolá. Yo sí creo que la guerra va a ser corta, porque a Estados Unidos le interesa que sea corta. Al final, si bien muchos estadounidenses pueden entender una operación contra un régimen islamista que ha financiado el terrorismo en todo el mundo, al final la prioridad es que el dinero de los estadounidenses vaya a cuestiones estadounidenses. Entonces sí creo que no le interesaría, y sobre todo porque una guerra larga sería muy impopular en Estados Unidos,
y como también se ha comentado, sería muy perjudicial para los intereses de Donald Trump y del Partido Republicano en las midterms del mes de noviembre. Entonces yo sí creo que en 4 o 5 semanas, que es lo que dijo el presidente estadounidense, podrán llegar a un acuerdo y se acabará la guerra. Yo veo muy improbable también que es lo que decía Luis de los aviones pasando por encima de Teherán, de tener controlada cualquier reunión. Eso a mí me hace ver que es así. Veo muy probable que Irán ataque directamente a objetivos estadounidenses, pero es verdad que si tiene a tiro de piedra las desaladoras de Arabia Saudí, tiene a tiro de piedra otros países del Golfo que son aliados estrechísimos de Estados Unidos, que son suníes, no chiíes, que el odio es muy intenso entre suníes y chiíes, y eso no sería una declaración de guerra directa o una respuesta directa a Estados Unidos, pero sí podría hacerle mucho daño a sus socios, empezando Arabia Saudí. De hecho, o a Dubái o a los Emiratos en general, a Abu Dhabi, que están sufriendo, son los que están sufriendo realmente la guerra. En términos, viven del sector servicios, viven de turismo, viven de los trabajadores expatriados que están allí y que han sido repatriados, buena parte de ellos, en apenas una semana. Tanto incluso del otro lado de Arabia Saudí, de Jeddah o de Riad, que está en el centro, han sido también repatriados a Europa y a Occidente. Con lo cual, yo creo que Estados Unidos, si mantiene la guerra corta, no va, incluso Trump, la popularidad se va a ver muy afectada de aquí a las midterm. Para Israel tampoco hay mucho que perder, todo lo contrario. Los que más se la juegan son los que están allí, los países que están realmente alrededor del Golfo y del Estrecho de Hormuz, que es que entre ellos... Bueno, no creo que ninguno de esos gobernantes vaya a perder las siguientes elecciones, ¿no? Eso no, porque no hay. Ni las anteriores tampoco las perdieron, no hay. Ha dado en el clavo porque sí que es cierto, también lo decía John Mearsheimer, que precisamente los estados del Golfo, los sunís, los árabes, dependen de desalinizadoras para la mayor parte de su consumo de agua. Si Irán ataca estas infraestructuras, puede haber un grave problema en ese país, pero pienso, como bien ha dicho Luis, al final Irán sabe que la población es suní, pero es más anti-israelí que anti-iraní, curiosamente. Su antisionismo pondera más ahí. Y yo creo que Irán pensaba que, sabiendo que sus líderes pragmáticamente están por los acuerdos de Abraham, pero su población no, su población es abiertamente antisionista y anti-israelí, que iba a provocar, digamos, una contestación popular allí en esos países y iba a obligar que estos estados árabes cambiasen de opinión. Pero vemos que no es así. Si la Liga Árabe ya les ha condenado otra vez y se ha vuelto a secundar a Trump. Por lo tanto, lo que hablábamos antes, lo que ha dicho el compañero, es que es complicado para el movimiento MAGA cabalgar sobre dos caballos, el caballo de Vance, el caballo de Marco Rubio. Y yo insisto, yo pienso que Trump ganó las elecciones en el 24 cabalgando sobre la inflación y sobre todo de esa de America First, de América Primero, teniendo intervenciones, que es lo que la línea de Vance, que estuvo preponderante durante la primera parte del mandato y ahora parece que ha decaído en favor de Marco Rubio. Bueno, es que ahí Vance ha cometido algún error, como por ejemplo no distanciarse de todo ese mundillo de Tucker Carlson, Candace Owens, Nick Fuentes, gente deplorable, sin duda. En fin, gente poco recomendable. Ahí tienen todavía una purga que hacer los del movimiento MAGA. En cuanto a Trump, por ejemplo, Venezuela, pues hombre, desde el punto de vista del movimiento MAGA también es intervenir en el exterior, ¿no? Que va contra lo de America First, pero sin embargo, pues Trump lo ha presentado, porque es así, como una manera de garantizar el suministro petrolífero, de quitar de en medio un enemigo en el patio trasero. Y, por ejemplo, eso de cara a la comunidad hispana, pues le ha venido estupendamente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo con lo de las midterms hay mucha gente muy pesimista. Yo no veo el pesimismo por ningún lado. El otro día salía una encuesta de Harris, que es una encuestadora, en fin, nada facha, que decía que la ventaja que tenían los demócratas en las encuestas a nivel nacional hace un mes, que era de 4 puntos, que ya la ha enjugado el Partido Republicano. Yo creo que en las midterm va a arrasar el Partido Republicano. Ojalá sea así. Partido Demócrata está lleno de piraos. Entonces, bueno, pues hay una parte del electorado que incluso aunque estuviera decepcionado con Trump, no te va a votar al Partido Demócrata. La cuestión de las midterm es que depende mucho de quién cuente los votos, porque es todo a nivel estatal. Bueno, siempre son todas a nivel estatal, pero en este caso se juega un senador por nada, depende del sitio. Al final pueden pasar cosas. De hecho, en las últimas pasaron cosas. Hay senadores muy sorprendentes que sean demócratas, pocos que sean republicanos. Vamos a ver qué pasa. También a ver
quién acaba siendo candidatos. Bueno, hay mucho, porque la ruptura, eso, de que decía usted, don Luis, que el mundo MAGA rompa con Tucker Carlson y Fuentes, que no tiene nada que ver uno con el otro. El mundo MAGA, hay mucho que va a romper antes con Trump que con Tucker Carlson. Y eso es algo que más allá de todo voluntarismo, va a pasar. Es que en Estados Unidos, al haber primarias y haber caucus y haber métodos democráticos en las dos vías, los partidos no son como aquí. Los partidos, no hay sede de un partido, no hay una estructura de partido como aquí, que se conoce perfectamente al último mono de cada partido. Allí no. Son dos vías para acceder al poder por métodos democráticos, y Trump eligió la vía republicana porque sabía, él lo cuenta, sabía que era en la que más éxito iba a tener, y ha encarnado esa reacción de la gente corriente que se da en Occidente a través del Partido Republicano. Si hubiese otro método, sería un tercer partido. Hubiese sido un tercer partido, que es lo que ocurre en todo el resto de Occidente. Pero ese movimiento MAGA vota republicano mientras defienda sus intereses. Cuando deje de defenderlo, pues habrá quien se mantenga votándolo porque lo que hay enfrente es nefasto, pero no el 100% del votante de Trump va a mantenerse si Trump no encarna exactamente lo que ese movimiento quiere defender. ¿Tenemos alguna indicación de cómo le puede afectar el tema de Tucker Carlson a Trump? Hombre, tenemos alguna. Tenemos la popularidad presidencial de Rasmussen, que mide día a día la popularidad del presidente Trump. Trump ha roto públicamente con Tucker Carlson recientemente, y no hay ningún tipo de caída por ello. Hay un pequeño porcentaje del movimiento MAGA que es muy Carlson, incluso hay algún pirao tipo ya Candace Owens, que la verdad es un personaje de lo más peculiar. O sea, es una negra un poco nazi, ¿no? Sí. En su antisemitismo. Y bueno, pues esa gente posiblemente se vaya, pero a cambio viene otra, no hay ningún problema. Yo no percibo que pueda haber por ahí una sangría de votos. Sí me preocupa, Luis, el currito de Michigan o de Wisconsin, de esa zona del cinturón del óxido. J.D. Vance. Exacto. Claro, pero ahí podría haber un problema para Trump si J.D. Vance comete el error de posicionarse con todo ese grupo. Si J.D. Vance, que es en cierto modo pues la figura respetada por todo ese grupo, mantiene la fidelidad a Trump, y la tiene que mantener si quiere ser candidato presidencial dentro de 3 años. Ahora mismo no va a ser él. No parece que es. Marco Rubio le ha adelantado por la izquierda. Sí, y más si cae Cuba, como parece, o eso están adelantando, que sí. Trump dijo hace 2 días que la isla y la dictadura estaba arrinconada y estaba acorralada, y yo creo que si cae Cuba y ya se confirma la cuestión de Venezuela con unas elecciones y el ascenso de María Corina Machado, pues probablemente el candidato republicano en las siguientes presidenciales pueda ser Marco Rubio. ¿Están ustedes suponiendo que es que el candidato republicano en las siguientes presidenciales lo van a decidir los candidatos que se presenten y la gente de a pie votando? No. El candidato republicano en las siguientes presidenciales lo va a decidir un señor que se llama Trump, porque tiene en su mano darle el apoyo o a Vance o a Marco Rubio. Y si Trump quiere destruir las posibilidades de cualquiera de los dos, le basta con salir a hacer 3 declaraciones y automáticamente ese queda descartado como presidenciable. Entonces, tanto Vance como Rubio van a tener que bailarle el agua a su electorado unipersonal, es decir, a Trump. Por tanto, Vance va a mantener la fidelidad a Trump, porque si no, Trump lo mata políticamente, y Rubio no va a hacer nada por lanzarse él a la presidencia si Trump no le da permiso. Sin ninguna duda. Pero de hecho, el otro día en el debate sobre el Estado de la Unión, en el discurso de Trump, que me pilló allí, Trump hizo el discurso más largo de la historia de un presidente. Y alabó a Rubio y lo puso casi como su sucesor, con las palabras que utilizó. Sí, está lanzándole mucho. Con Vance detrás. Sí. Teniendo a Vance detrás. Con lo cual ahora mismo el favoritismo, y aparte el partido, que a Trump le importa muy poco, el Partido Republicano, pero el partido estaría mucho más a gusto con Rubio que con Vance, sin ninguna duda. Rubio es un miembro del partido de toda la vida. No diría que es un halcón, pero tampoco es alguien que incomode a los halcones, a estos señores que están siempre deseando que haya guerras por el mundo y a su mayor beneficio. En el Senado hay varios, pero Vance sí incomoda a esa gente. De hecho, Vance llegó a la política insultando a Trump, básicamente, estando muy enfrente de Trump. Le llamó Hitler. Sí. Sí. Y luego Trump pues dijo, no, pues tú representas exactamente el americano medio y trabajador que
que cree en este movimiento y que me vota. Y le puso de vicepresidente, o sea, no es que tomase represalias contra él. Ya, pero recordemos en qué contexto hace Trump esa especie de poner el foco en Marco Rubio. Lo hace precisamente en el contexto de la ruptura con Tucker Carlson. Es decir, lo que hace Trump es divide y vencerás. Como existe el riesgo, Marco Rubio en estos momentos no representa ningún riesgo de nada. J.D. Vance, sí, existe el riesgo de que J.D. Vance haga algún movimiento en plan no distanciarse de Carlson. Bueno, pues entonces pasa Marco Rubio y le lanzas el mensaje a Vance sin necesidad de decirle nada ni de mencionarle, de que, chico, tú sabrás, pero si tú en algún momento determinado cometes un error y no me eres absolutamente fiel, aquí tengo un tío estupendo que se llama Marco Rubio. ¿Le ven ustedes? Qué guapo es, qué listo, qué bien lo está haciendo todo. Sí. No veo ni el mínimo problema de ruptura en el movimiento MAGA. Ya sé que Trump es un señor que tiene fama de, además de ser muy fascista, ser muy imbécil. Pero, vamos, no tiene un pelo de tonto. No es, lo que pasa es que Trump no se va a volver a presentar. O sea, a él eso, por él le importa poco. Y ya cuando vaya a ser Rubio o Vance el candidato, yo creo que ahora mismo sería más Rubio su candidato, Trump va a tener ya una edad que está para irse a jugar al golf, si es que puede, en Florida. O al dominó. Claro, o al dominó. La verdad es que resulta curioso fantasear sobre qué habría pasado si los demócratas no hubieran violentado con sus trampas, pero vamos, indudables, las elecciones de 2020. Porque estaríamos peor. Estaríamos mucho peor, sí, es curioso. Yo creo que sí. Porque Trump en su primer mandato pues tenía la Casa Blanca, pero no tenía el poder. El poder estaba en manos de todos los funcionarios intermedios puestos por el Partido Demócrata o por el sector anti-Trump de los republicanos. Hasta los ministros, Hasta los ministros, con lo cual no podía realmente hacer mucho y tampoco hizo tanto en el primer mandato. Si hubiera continuado un segundo mandato ya sería el pato cojo que se encamina a su no reelección y encima con una administración no controlada. No hubiera podido hacer, habría hecho cosas, habría mejorado la vida de los americanos en algunos sentidos y la vida del mundo, pero muy poquito. O sea, realmente fue el error garrafal de la vida del Partido Demócrata, el robarle las elecciones a Trump en 2020, porque hicieron que su segundo mandato ahora, Trump tenga toda la prisa del mundo en hacer en 4 años lo que no iba a poder hacer. También yo creo que en este aspecto deberíamos verlo en, como decía Broder, ¿no? El long durée, el largo tiempo, y la posición de Estados Unidos en el año 91, cuando pasa a ser la hiperpotencia mundial, cuando cae ese régimen infame de la Unión Soviética, era la potencia hegemónica sin ninguna duda. Pero muchos analistas coinciden en que esto termina en el año 2014, cuando se invade Crimea y no ocurre nada más que unas sanciones tímidas, y cuando Barack Obama le dice a Bashar al-Assad, no vuelvas a gasear a tu gente o intervengo, y Bashar al-Assad lo hizo y no pasó nada. Entonces se señalaba que ahora se está abriendo un mundo multipolar con tres potencias, dos muy grandes, Estados Unidos y China, y una más limitada que sería Rusia, y ahora se estaría acomodando Estados Unidos, también en política interna, a ese nuevo rol, porque ya no es esa hiperpotencia del año 91. Y muchas críticas, precisamente desde el movimiento más afín a Vance, señalaban que, claro, Estados Unidos ya no puede jugar a ese rol hegemónico de policía del mundo, ¿no? Ya no tiene ese poder. Y, por tanto, abogaban por esa contención en el propio hemisferio, ¿no? De nuestro hemisferio, cuando señalaba todo el hemisferio occidental. Y Marco Rubio estaría cayendo en eso que le llevó a Estados Unidos en parte a perder esa hegemonía, con intervenciones interminables en Oriente Medio, que le decía tener recursos, deuda pública, que se la compró China, mientras China jugaba otro rol, que era el rol diplomático de abrir redes comerciales con la ruta de la seda, la trampa de la deuda, porque lo que hacía era les financiaba infraestructuras que luego esos estados, muchos de ellos africanos, no podían pagar y luego se quedaban las infraestructuras del puerto. O sea, un nuevo colonialismo, pero claro. Eso yo creo que sí han aprendido, ¿eh? Yo no veo a Marco Rubio haciendo a Trump sería impulsando una guerra en Irán como la de Irak, la de Afganistán, Vietnam hace más tiempo. Yo no veo a Estados Unidos, de verdad, creo que no está el país para eso, no va a caer en eso. De hecho, ni Trump lo quiere. Él, de hecho, Trump lleva muy mal, que dicen la gente cercana que lleva muy mal que mueran estadounidenses, que muera gente en las guerras, y él no quiere que eso dure. Podría haber sido la intervención de Venezuela, podría haber sido de otra manera, y bueno, pensando bien, llegar a Delhi y que Delhi traicione a
a Maduro es una manera de evitar muertes. Eso es un hecho también. Podrían haber ido por las malas porque, bueno, tampoco la potencia militar es incomparable de uno y otro. Irán es más difícil entrar, eso sin ninguna duda, claro. No es Venezuela, además que Caracas está prácticamente en el mar y Teherán está muy lejos. Hay que volar mucho Irán para llegar, solo por eso. Pero los 4 años que decía usted antes de Biden han sido una vacuna, y el estadounidense medio vio en esos 4 años lo peor del globalismo, lo peor del Partido Demócrata, y cómo casi que se choteaban de ellos, poniendo a un señor senil, en el mejor de los casos, que tuvo el mejor resultado de la historia en unas elecciones estadounidenses, curiosamente, contra el que tuvo el segundo mejor resultado, que Trump perdió teniendo el segundo mejor resultado de la historia de unas elecciones. Y claro, durante 4 años en la tele y en todas partes estaban viendo los estadounidenses a alguien incapaz, absolutamente incapaz, llevando el país a una deriva imposible, a un envilecimiento social como nunca, a nivel de España casi, un odio al que vota diferente que no se había dado nunca en la historia. Y eso el estadounidense no lo quiere, y no quiere que eso siga, aunque digan lo que digan los medios tradicionales. El estadounidense que ha votado a Trump lo ha votado en buena parte para desenvilecer a la sociedad, para acabar con la politización extrema de la sociedad que impulsan las televisiones y las universidades en las ciudades. Y eso, la guerra le da una baza a las televisiones, a las universidades y al Partido Demócrata que no interesa al americano medio. Una baza de no la guerra, una baza de enfrentar otra vez, de recuperar el espíritu de Vietnam, el de Irak, poner a... Yo creo que más que el alcalde de Nueva York, incluso Gavin Newsom, el gobernador de California, la nueva esperanza blanca de los demócratas, que de alguna manera está ahora rebajando un poco el tono. Es un hombre... O sea, Pedro Sánchez está a la extrema derecha de Gavin Newsom. O sea, es un auténtico... O sea, es lo peor lo peor de las clases altas estadounidenses y lo peor de la extrema izquierda occidental. Lo tiene todo ese señor en California. Entonces, ese yo creo que va a ir por ahí. Y claro, si lo que hay, más o menos Trump medio lo organiza y deja las midterms medio ok, y los 2 siguientes años sin meterse en muchos líos de guerra, sería lo razonable que los republicanos mantuviesen el poder. Por eso yo creo que la gran garantía de que la guerra no va a durar mucho y de que no va a ser un estado mundial bélico como en otros tiempos, republicanos también y demócratas, es que a Trump no le interesa lo mismo. Y Trump, por mucho que diga la prensa tradicional, puede ser muchas cosas. Tener una edad, tener pelo naranja, lo que sea, pero Trump de tonto no tiene un pelo. Tiene toda razón el compañero, que es imperativo que por falta de estudios que salga. Porque también, como hemos dicho, cabalga sobre clases medias populares en sus elecciones, y la deflación que viene, si sigue esto así, brutal. Ya ha controlado la Fed, que eso va a ayudarle mucho a la inflación. Al final la inflación es un fenómeno monetario, y Estados Unidos puede ser autárquico en gasolina, en petróleo. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y yo le voy a animar a don Agustín a que intervenga, porque si espera que le den permiso el resto de los contertulios, no va a hablar usted en todo el tiempo que queda. Pausa y seguimos. 9:35 minutos, 8:35 en las Islas Canarias, y vamos un poquito con la corrupción del PSOE, valga la redundancia. Hoy tenemos pues distintas cosas sobre la corrupción socialista. Es que no hay día que no nos despertemos con nuevos datos sobre la corrupción que ya conocíamos, o con datos de nuevas corrupciones que no conocíamos. Ejemplo, pues Vox acaba de presentar denuncia por la información de la fiesta esa donde al parecer un diputado del PSOE, Felipe Sicilia, en plena pandemia, pues organizó ahí un fiestón espectacular con coca en abundancia. Y parece ser que Sánchez dio orden de desaparecer el atestado policial, porque tuvo que intervenir la policía por cómo sería la fiesta. Y el atestado policial desapareció, lo denunció Koldo hace unos días. Vox ha presentado denuncia en el juzgado. Ayer salían las declaraciones de Ábalos a OK Diario confirmando que esa fiesta existió, que intervino la policía y que luego el atestado sí desapareció. Y más o menos venía a decir Ábalos que le pregunten a Marlaska, que yo no sé qué ha pasado.
Más cosas, pues aparece una alcaldesa socialista, la de la localidad del Boalo, que ha dado 130 y pico mil euros fraccionando contratos a toda su familia, sobrinos, hijos, primos, yo qué sé, o sea, una cosa, familia, parece que era abundante la familia. Después tenemos lo que publica El Español sobre cómo la pareja del ministro Iceta le compraba armas a Koldo García y pretendió establecer un depósito de armas en la Moncloa donde estaban viviendo. Yo ignoraba que hubieran ministros viviendo con sus parejas en la Moncloa. ¿Hay algún otro ministro que haya vivido en la Moncloa? ¿Y por qué viven en la Moncloa? Es peculiar, ¿no? ¿Por qué tienen armas? ¿Y por qué tienen armas? ¿Para qué? En fin, no sé, ¿qué les motiva a ustedes más de los distintos casos de corrupción? Si es que los podemos trocear, porque yo creo que el PSOE es corrupción. Yo creo que tenemos un partido en el gobierno corrupto, un presidente que tiene a todo su entorno rodeado por la corrupción, a su hermano, a su mujer, al que fue su número 2, Ábalos, en la cárcel, pero que la corrupción no es solo económica, no es solo enchufar a tu familiar, no es solo una cuestión de malversación o de prevaricación, sino que la corrupción tiene consecuencias y la corrupción mata. Y se ha demostrado con el accidente hace menos de 2 meses en Adamuz, que yo creo que ha pasado como por silencio. Ya no habla nadie del accidente de Adamuz, que costó la vida a 46 españoles, a 46 personas, y que se pudo evitar con un mantenimiento de vías, e incluso el gobierno los días posteriores, en las horas posteriores, trató de ocultar esas pruebas que señalan su responsabilidad en la tragedia. Entonces yo creo que tenemos un gobierno corrupto, un partido socialista corrupto, y que es urgente llamar a unas elecciones para poder echarles del poder. Es que claro, que mafia que se precie no tiene armas, ¿no? Entiendo que, claro, nos sorprendemos de claro, Ábalos vale para todo. Es un o sea, el Padrino se queda corto porque los hitman... Clemenza. Sí, bueno, Ábalos sería uno de estos que aparece en un momento y que ejecutan, pero no valían para tanto. O sea, hacían lo que tenían que hacer, pero es que... Koldo, perdón. Es que los confundo como conviven. Koldo vale para todo, y este tipo de gente que hablan, que habrá, ¿cuántos Koldos habrá en el PSOE? Bueno, habrá unos pocos, quizá no tan cualificados, pero habrá unos pocos. Cuando uno rasca, vamos a un nivel de... Ahora un pueblo, el otro día, que también es una forma de corrupción, corrupción moral, cuando le tira el café en Aranjuez. En Aranjuez, un concejal del PSOE, un concejal de Vox. Porque esa superioridad moral en la que se mueve mucho socialista de como somos mejores que ellos, como tenemos razón, estos son unos fascistas, se les deshumaniza llamándoles fascistas, y ya, aunque importe poco al que se le llama, y ya vale todo, pues si vale tirarle un café a uno que tengo enfrente porque no piensa como yo, ¿qué más va a dar que yo tenga un arma en la Moncloa? ¿Qué más va a dar que yo le dé un contratito a mi cuñado? Que total, si ese dinero es del ayuntamiento y se va a llevar otro, pues que soy mi cuñado, que también lo hace bien. Pues eso... Oye, si nombraron director adjunto operativo de la policía a un tío que había tirado de pipa en una bronca en un burdel. Sí. Lo normal. Lo normal. Para ¿A quién vas a poner para dirigir la policía sino a uno que en un puticlub saca la pipa porque le han tocado las narices? Es ¿no? que para el PSOE eso no es raro, ¿no? O sea, nadie dice, ¿cómo vas a poner a este tío de esto? No, o sea, que va a un puticlub. Bueno, pues como todos nosotros, ¿no? Como dirán ellos, digo. Como... Sí, este es de los nuestros. Claro, sí. o sea, pues, ¿dónde lo vas a Dice, conocer? oye, ¿y por qué él tiene pipa y nosotros no? ¡Coldo! Claro. Dame Probable cuarto que y tenga mitad. pipa. Es que, claro, eso lo ve el novio de Iceta o el marido, como se llame, y claro, quiere tener, y es fácil conseguirla, saben a quién recurrir, saben que Koldo es que eso, el español medio, el ser humano medio, no lo tiene en la cabeza. No tiene en la cabeza tener una pistola a mano para lo que sea. Pistola no tiene en España casi nadie, por cierto. Armas de caza hay muchas, pero pistolas es dificilísimo tener. Y el PSOE sí tiene acceso. Y tiene acceso a... Sánchez lo tiene fácil para llamar a quien toque, a Marlaska supongo, y decirle, oye, este atestado de la policía me lo borras. Claro, luego decimos, ¿por qué no Sánchez no destituye a los ministros? ¿Por qué no dimiten a los ministros? ¿Cómo van a dimitir? ¿Cómo va a destituirlos? ¿Para que hablen? ¿Cómo va a destituir a Óscar Puente? ¿Para que se enfade?
y de repente un día, como Ábalos, suelta alguna que otra cosa. Ábalos ha sido el ser humano más aplaudido durante más tiempo en el Congreso de los Diputados. Ha recibido la ovación más larga de la historia del Congreso de los Diputados por el PSOE, cuando sabían perfectamente a qué se dedicaba Ábalos. Hasta que ya fue insostenible, explotó la cosa, y si no llega a explotar, Ábalos y Coldo están hoy haciendo exactamente lo mismo que hacían antes, y el PSOE encantado con ellos. Pues bueno, eso son sus costumbres y hay que respetarlas, se funcionan como funcionan. En fin, ¿cree usted, ha mencionado usted, don Agustín, lo de que habría que echar a este? ¿Habrá moción de censura? ¿El PP se animará? ¿Usted cree? Bueno, yo creo que no. No. Yo creo que no se va a atrever a esa moción de censura, que les retrataría porque sería ¿por qué no lo han presentado hace 6 meses? ¿O por qué no lo han presentado hace un año? Como por cierto Vox ha pedido en varias ocasiones al PP que presente esa moción de censura. Yo creo que Sánchez va a aguantar probablemente hasta más del mes de julio del 27, alargará todo lo posible la convocatoria electoral. El otro día creo que había un medio de comunicación, creo que el Confidencial, que hablaba de la posibilidad de un superdomingo coincidiendo con las andaluzas y las generales. Moreno Bonilla dijo ayer que prefería que no le importaba, pero que prefería que no coincidieran para que todo fuera una cuestión en Andalucía, y le vendría mal a Juanma Moreno. Pero yo creo que Sánchez va a alargar todo lo posible porque evidentemente todas las tendencias demoscópicas apuntan a un cambio electoral y no le interesa. Bueno, sí que la guerra de repente se recrudezca, que yo no lo creo, y a lomos del no a la guerra y de generar un momento muy concreto de caos, pero como por suerte no puede convocar elecciones un día. Pero aún así, por la guerra no cambias la realidad de los españoles que no llegan a final de mes, que no jóvenes que no se pueden comprar una Agustín, no subestimes a... Yo creo que no lo va a convocar, no va a haber un adelanto electoral. Bien, eso está claro. Bueno, ¿no le conviene un adelanto electoral? Un super domingo le convendría. Pues yo le voy a dar una razón por la que sí le convendría una ley de adelanto electoral, para aforar a su mujer y, si puede, a su hermano. Ser diputados. Claro. Como hizo Felipe González, casualmente. Por ejemplo. Ya se maneja. Bueno, sería demasiado demasiado evidente. Bueno, pero realmente si quiere proteger a su mujer, la jugada más obvia... ¿Cuál? Pueden ser candidatos a diputados andaluces. Candidatos a diputados andaluces. Tiene usted razón. Podría meterlos ahí. Lo que pasa que, en fin, la relación de la Juanma mujer... Moreno es de Barcelona. Parece que les ha pero Juanma Moreno vivía en Andalucía. Entonces, tampoco. Bueno. Sí, es verdad, el TSJ quizá no lo tengan. Pero bueno, yo creo que la idea sería retrasar la causa. Pero le acaba de dar usted una idea muy buena. ¡Sánchez! Una diputada por, yo qué sé, por Málaga, por Sevilla, que es donde más posibilidades tiene el PSOE. La 5 por Sevilla, sí, Sí, porque en provincias como Almería probablemente el PSOE no consigue representación. Va a quedar tercero, seguro, sí. Anda, ¿veremos de diputada andaluza a la mujer de Sánchez? ¿Usted cree? ¿Estaría bien? Sería maravilloso. Bueno, en fin, a ver, ¿han hecho ustedes pronósticos sobre las elecciones de Castilla y León? Más o menos coinciden todos ustedes. Bueno, usted no estaba en esa fase de la tertulia. No, si quiere no se pronuncia sobre qué puede pasar. Pero nuestros otros dos contertulios coincidían en que habrá un resultado pues a la aragonesa o extremeña, es decir, PP más o menos donde está, quizá suba un poquito, quizá baje un poquito, PSOE bajando, quizá no tan notablemente como en Extremadura y en Aragón, porque ya partía de una posición muy mala, y Vox subiendo significativamente, pero tampoco tan espectacularmente como Extremadura o Aragón. Más del 20%, pero es verdad que parte de un porcentaje muy alto. Parte de un porcentaje bastante más alto que en otros sitios, sí, el 17%. Pero que al final nos sitúa en el mismo escenario de Extremadura o Aragón, que es que el PP no solo sigue dependiendo de Vox, sino que encima de un Vox reforzado con respecto a los resultados anteriores. Hemos dejado más o menos eso como consenso de pronóstico. Sí. Yo he dicho que el PP baja, que es un poco así lo más. Sí, bueno, pero que bajaría un poco en todo caso. Tampoco yo creo que baja en porcentaje de voto, pero para ¿se atreven ustedes diputado más a hacer pronóstico de lo que preguntamos a nuestros oyentes en la encuesta de hoy? ¿Cuánto tiempo va a durar la dictadura cubana?
¿Un mes, 3 meses, 6 meses, más de un año? Bueno, yo creo que 6 meses. 6 meses. Sí. Antes de Navidad ha caído el régimen criminal castrista, comunista. Le veo muy seguro. Creo que sí. ¿Pero qué es caer? Hombre, pues Bueno, sustituido por un régimen estilo Delcy Rodríguez. O sea, entendemos que la venezolana ha caído entonces, con lo que hay. Hombre, parece obvio, ¿no? No, vale, pero entonces sí, entonces va a durar poco. Que va a durar poco. Si que haya elecciones concrete. ya ni tengo ni idea si lo veré, pero este año no le conviene a Trump para nada plantarse en la segunda mitad de su mandato con el mundo en guerra. Entonces, todo lo que pueda hacer este año, y tampoco ya tiene muchos más frentes, digo yo, a no sé que se los abran, cuanto antes mejor. Y parece que ya lo está anunciando tanto que de un día para otro. Que va a ser de un día para otro. O sea, ya lo hizo con Venezuela y con Irán lo ha hecho igual. Y ha anunciado y hasta que pasó. No tiene sentido que esté anunciándolo con un año de antelación. Y en Cuba parece que ya hay movimiento, según se dice en Estados Unidos. Y Cuba sí que no le dura ni 10 minutos a Trump. Además de que entiendo que cuando estos anuncios se hacen es porque ya está hablado con los padrinos de Cuba, con China y con Rusia, que aquí va a pasar algo y que es lo que hay. ¿Usted qué cree, don Endica? Pues pienso que, como el compañero, que va a ser relativamente pronto, pero que tiene que ser una vez que se haya cerrado de Irán. Que tiene que ser cuando se haya cerrado Sí, lo sí, de sí, Irán. O sea, como pronto, dentro de al menos un mesecillo o 2. Veremos. Sí. Sacamos la bola de Vale. cristal. Vale. Yo también creo que va a ser rápido. No creo que necesariamente vaya a ser después de lo de Irán. O sea, como en Cuba no va a hacer falta operación de ningún tipo. O sea, va a ser más bien llegar a un acuerdo con los actuales dirigentes. Mira, macho, llévate 10% de lo que has robado, vete a vivir a otro sitio, deja de dar por saco. Y vamos a poner a fulanito del Comité Central del Partido Comunista Cubano a empezar a desmontar el régimen desde dentro como Delcy. Y además, en el caso de Cuba, pues hombre, es que tampoco Cuba tiene nada para poder exportar ni hacer nada. O sea, Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Con lo cual, Cuba va a depender de lo que Estados Unidos le quiera dar o dejar que entre desde Venezuela. Así que tienen más incentivos para llegar a un acuerdo. De hecho, en los últimos días se ha permitido que desde Venezuela entre. Eso, y no me parece una señal de debilidad de Estados Unidos, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Un avance en la negociación o las conversaciones que está habiendo entre Washington y La Habana, que sin ninguna duda las hay. Y Marco Rubio, si tiene interés en algo, es en esto, que él es cubano, su familia ha sufrido el castrismo. Y yo creo que, y si tiene algo de apoyo popular, si con Venezuela Trump ha recabado apoyo popular en Estados Unidos, con lo de Cuba aún más. O sea, Cuba es el epítome del comunismo en su hemisferio, en su patio trasero, y esa caída, aunque no sea violenta, de hecho mejor si no lo es, ¿no? Para ellos, para el votante, va a ser un acicate. O sea, si hay un enfrentamiento de los tres, de Cuba, Venezuela e Irán, que le daría apoyos de cara al midterm, sería Cuba. Sería Cuba porque la comunidad cubana es ultra influyente. Sí. A diferencia de las comunidades procedentes de otros países iberoamericanos, Es previa. la cubana es previa, es formada por gente muy formada, por gente que influye muchísimo en los medios de comunicación y en el tejido empresarial y por gente muy rica. Con lo cual, bueno, de hecho, los cubanos en Estados Unidos miran un poco por encima del hombro, por ejemplo, al inmigrante mexicano. Ahí hay una cosa que casi roza la cuestión racista, pero Es cierto. pero bueno. Y una vez caída la dictadura, el régimen autocrático de Venezuela, de Irán, de Cuba, ¿cuándo caerá el régimen autocrático europeo, creen ustedes, de la Unión Europea? ¿Qué va a pasar con esa grieta que se está abriendo entre populares y socialistas en Bruselas? ¿Se va a agrandar o no? ¿Usted qué? Yo creo que vamos a un nuevo clivaje en el que los partidos socialistas tradicionales no tienen hueco. Un clivaje entre digamos, globalismo, patriotismo, y los partidos populares hasta ahora en Europa son los que están siendo capaces de concentrar el voto, ese voto pro status quo, ¿no? O pro establishment. Lo vemos en Alemania, donde ya AfD y la CDU son ahora mismo lo que tiene hegemonía, la SPD
igual que en otros países de Europa. Por lo tanto, yo creo que los partidos socialdemócratas tradicionales, que el PSOE no lo es. El PSOE, yo lo hablaba con amigos extranjeros, que el PSOE no es un partido socialdemócrata europeo al uso, es un partido que tiene mucho más que ver con partidos iberoamericanos de esa tendencia. Esto es impensable y Holanda era ejemplo de nada, tampoco era ejemplo de nada otros, ni Scholz, pero son otra cosa comparado con lo que es el socialismo español. ¿Dónde va a parar? Yo creo que ya hay alguna votación en el Parlamento Europeo en la que los partidos patriotas y soberanistas han conseguido acercar, por ejemplo, la cuestión de Venezuela o la cuestión el otro día con el tema migratorio para acelerar las deportaciones, que sí pueden una facción del PP europeo, pero todavía es mayoritario el PP eurodiputados, el PP Progre. Eurodiputados que quieren una coalición con los socialistas y, como bien dijo Pons, la coalición se mantendrá. O él o la coalición, ¿no? O sea, Bueno, doña Carmen Carbonell nos trae la opinión de los oyentes sobre la encuesta que les hemos planteado hoy, que más que nada era pedirles que sacaran la bolita de cristal y nos dijeran cuánto dura Cuba. Y es complicada la cuestión. ¿Cuánto tiempo le da usted a la dictadura cubana? 4 opciones: 1 mes, 3 meses, 6 meses o 1 año o más. Esas son las 4 opciones que poníamos encima de la mesa. ¿Cuál de las 4 opciones eligen cada uno? Yo 6 meses. 6 meses. 3. 6 meses. Yo me apunto a 3 también. Bueno, pues va ganando la opción más pesimista, don Luis, con un 29% de los votos, la de 1 año o más. La segunda opción más votada, la de los 3 meses, 27% de los encuestados. Un 23% apuesta por 6 meses y le dan solo 1 mes el 21% de los que han participado en esta encuesta. Muy 20, repartidito. 21, 23, 27, 29. Está la cosa muy reñida, don Luis. Voy con los comentarios. Me encuentro en Twitter un comentario de Ricardo Hernández que apuesta por 18 meses, pero de verdad, no como los de Gabriel Rufián, que ya saben que se quiere quedar aquí en Madrid. Dijo que iba solo para 18 meses y seguimos sumando, tachando el calendario. Celtas60 en Twitter dice que lo que tarde en estabilizarse los cambios en Venezuela e Irán. A mí me da la sensación de que también es bastante interesante en el ámbito geopolítico que se vayan estabilizando una serie de movimientos y que después vayan abriendo nuevos melones para por lo menos dejar las cosas atadas y bien atadas. En Twitter, alguien que se hace llamar Inomor69 dice que vota con la cabeza más de 1 año, pero con el corazón desearía que fuera tan solo 1 segundo. En las publicaciones de YouTube me encuentro con un comentario de Benito Herrero 3895 que dice que va a tardar otros 67 años más si nadie hace nada. Don Luis, me encuentro muchas críticas precisamente hacia España por no haber hecho nada hacia la dictadura cubana en todo este tiempo, por no haber intentado que se iniciara allí una transición. ¿Cómo que no hemos hecho nada? Ha habido muchos desde la clase política que han ido allí a acostarse con ellas y ellos y ellas y hacer pasta al hilo de negocios no muy santos. Bastante turbios, de hecho. Sí. En fin, comentarios que me encuentro en el chat de YouTube. Muy interesante la reflexión de un habitual que es Ado Subda, que dice: quien cambia un país son sus habitantes. La guerra es una buena oportunidad para que la gente derroque esa tiranía. Y lo hemos visto también en Irán, ¿no? Esa intervención de Israel y de Estados Unidos que está favoreciendo que esa oposición iraní pues termine por acabar con el régimen de los ayatolás. Y termino con un comentario de Filosofía Áurea, también otro de los habituales de nuestro chat de YouTube, que habla de algo que han comentado ustedes aquí, de esa herencia cubana que tiene Marco Rubio, y añade que puede ser el próximo presidente de Estados Unidos. Imagínense ustedes, para todos los que somos de habla hispana, la importancia que puede tener que Marco Rubio llegue a la presidencia de la Casa Blanca de Estados Unidos. Bueno, estaría bien. Sería, pues, hombre, no llegamos los hispanos a dirigir la antigua Roma, pues ya está, el futuro imperio americano lo dirigiremos también los hispanos, pero si no es Marco Rubio será cualquier otro. Todo con mucha paciencia. Bueno, muchísimas gracias, don Endika Seoane. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, don Antonio Omuloni. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Rafael, por venir. Agustín. Muchas gracias, don Luis. Bueno, ¿contamos con usted algún otro día? Cuando queráis. Perfecto. Venga, ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares. Querido amigo don Luis del Pino, un abrazo fuerte. Recuerdo aquella mañana de jueves 11 de marzo de 2004 como si fuera ayer.
Las explosiones en Madrid provocadas por las bombas habían ya hecho eco en toda España. Esa mañana mis compañeros estaban en directo. Un servidor tenía que estar en Málaga capital. Sobre las 8:45 de la mañana, de forma desordenada, comencé a tener noticias de explosiones en los trenes de cercanías de Madrid. Inmediatamente me puse en contacto con colegas que trabajaban en medios de comunicación de la capital de España. Nadie tenía un conocimiento exacto de lo que estaba ocurriendo. Explosiones, heridos, estaciones de tren, muertos, ETA. Así se lo hice saber a mis compañeros en Onda 8. Recuerdo que llamé también a mi amiga y compañera Maika Lozano, que por aquel entonces ya vivía y trabajaba en un medio de comunicación en Madrid. Y como muchos, caminaba prisa y aterrada por calles madrileñas sin saber nada en concreto. A lo largo del día fueron llegando noticias terribles. Lo cierto es que hoy, después de 22 años, seguimos sin saber quiénes fueron los autores intelectuales que motivaron la colocación de 10 bombas que estallaron entre la primera y la última en solo 3 minutos. 3 artefactos estallaron en la estación de Atocha, 2 artefactos en la estación del Pozo. Una bomba explotó en la estación de Santa Eugenia y finalmente 4 bombas explotaron en la calle Telles a 500 metros de Atocha, donde pretendía llegar ese tren. Era el 11 de marzo. Pues bien, el día 14 se celebraron las elecciones generales y los socialistas, como siempre, se aprovecharon de todo y para sus intereses exclusivamente. Le echaron la culpa a los yihadistas y, empleando su asquerosa y habitual demagogia, pusieron al infame Zapatero de presidente, porque liaron con mentiras al electorado. Los familiares de 192 muertos y de 2.000 víctimas, fallecidos y heridos, eran trabajadores que a esas horas tan tempranas iban al curro, como cada día. Don Luis del Pino escribió 3 libros admirables, llenos de hechos constatables y preguntas. El primero, Los enigmas del 11M. El segundo, Las mentiras del 11M. Y el tercero, el 11M golpe de régimen. Dicen los oficialistas que aquello ya es historia. Para nada ni para nadie, que por un motivo u otro estamos cerca de las víctimas. Y por supuesto, los familiares, amigos y heridos pensarán que es historia. ¿Qué más quisiera el gobierno? Desde aquí le mando un abrazo a doña Pilar Crespo, viuda de don Gabriel Moris, que en paz descanse. Falleció cuando el COVID, agravado por la enfermedad de Guillain-Barré, dolencia que obtuvo cuando le bajaron las defensas por el asesinato de su hijo Juan Pablo, el 11M, y por el menosprecio de sus investigaciones que realizó como químico sobre pruebas de los trenes. El cariño que le envío a doña Pilar lo hago extensivo a todos los damnificados del 11M. Y para finalizar por hoy, les indico cuál es el libro que don Luis del Pino recomienda leer a quien se interese por España y el asesinato masivo de inocente que tuvo lugar el 11M hace 22 años, para mí, ayer mismo. El libro es Las cloacas del 11M, escrito por Ignacio López Bru, editorial Cefa. Aquí está. Bien, pues las palabras que prologan este libro las escribió, como acabo de decir, don Gabriel Moris, que en paz descanse. Falta recordar la constelación de ascensos y de medallas con que el gobierno premió a los que no evitaron ni investigaron el atentado, así como a los jueces y fiscales que nos vendieron un proceso judicial y una sentencia sin autores. Gabriel Moris, padre de Juan Pablo Moris, víctima del 11M. Mañana, más y mejor. Punto final.